Mi nombre es Berta Patiño y junto con mi compañera Elena San Román nos venimos a contar algo sobre las urgencias de otorrino. La otorrinolaringología es un área de la medicina que es bastante amplia. No pretendo tampoco ahora contaros aquí ahora todas las posibles urgencias otorrinolaringológicas. Sí me interesa repasar algunas, las más frecuentes o las más habituales. Sí es cierto que también es una especialidad muy visual, entonces me voy a centrar también, intentaré enseñaros bastantes imágenes para que os quedéis con eso, porque no es lo típico que a lo mejor veis en los libros. En cualquier caso, para profundizar un poquito más en la materia de las urgencias de otorrino, tanto en atención primaria como en lo que vais a trabajar vosotros en urgencias, os puedo comentar que a finales del año 2019 presentamos en la Sociedad Gallega de Otorrino digamos, manual de urgencias para la atención primaria, pero que os va a servir perfectamente para que podáis utilizarlo en vuestras urgencias, en el trabajo de urgencias. Si queréis escanear el código QR, os va un enlace directo al PDF, ¿vale? Al final de cada capítulo de la ponencia esta vais a encontrar un algoritmo sencillo de diagnóstico y tratamiento de cada una de las entidades de las que habla. Luego también tiene más amplitud a la hora de explicar cuáles son las causas, pero bueno, puede servir para tener un poquito de mano para poder ir tirando cuando estáis en la urgencia apuradillos. Desde el punto de vista práctico, también que sepáis que dentro de la intranet, en la carpeta de otorrino tenéis un documento en donde hay un consenso que alcanzamos entre nosotros y el servicio de urgencias. Entonces, para poder establecer unos criterios de derivación o de llamada urgente o de derivación diferida de diferentes patologías. Entonces, bueno, os recomiendo que lo miréis dentro de la intranet porque también os van a servir de ayuda luego en la práctica del día a día. Ya entrando en materia, cuando llega un paciente con patología otorrinolaringológica a urgencias, lo que viene contando es, doctor, me duele, me pica, me sangra. Entonces vamos a tratar un poquito en ese sentido de ir orientando cada una de las patologías que vamos a tener, ¿vale? Nos puede aparecer un paciente que venga con una hipoacusia de repente, como único síntoma o como síntoma en conjunto con otros, ¿no? Pero bueno, realmente el paciente que aparece con una hipoacusia de repente en un servicio de urgencias, independientemente de que pueda tener un tapón de cerumen, cosa que tampoco es una urgencia demasiado importante, o que pueda tener una autotubaritis, un taponamiento en relación con un proceso catarral, la verdadera emergencia la verdadera urgencia de una hipoacusia de presentación de urgencias es la sordera súbita. La sordera súbita es una entidad en donde se produce una pérdida auditiva neurosensorial de instauración más o menos brusca, en menos de 72 horas habitualmente, sin ningún otro acompañante. No es una otitis, no es un catarro, es un déficit neurológico unilateral. Sí es cierto que se puede acompañar de clínica vertiginosa y esto sería una señal de mal pronóstico de cara a la recuperación auditiva. Una vez que has explorado al enfermo y que has visto que es una otoscopia normal, que no tiene otra focalidad neurológica, que lo único es que por lo que acude es lo que te cuenta y lo único que es objetiva es lo que te cuenta el paciente que no escucha bien, puedes tener una sospecha de que efectivamente estás ante una sordera súbita y es importante iniciar un tratamiento precoz con corticoides sistémicos para tener el mejor pronóstico posible. Pero también es importante una valoración otorrino, que en este caso podemos hacer al día siguiente laborable, una vez que ya ha iniciado tratamiento, para valorar efectivamente si ese diagnóstico es real y continuar tratamiento y estudios complementarios en nuestras consultas. Vale. Después, ocurre que el paciente viene, que en realidad lo que pasa es que le duele y que lo supura el oído. Simplemente recordaros que es diferente el oído externo del oído medio y como tal vamos a tratar todas las entidades que nos van a ocurrir. En el oído externo, ¿qué puede ocurrir? Que tenga una otitis externa aguda, difusa. La otitis externa común, la más frecuente, la de toda la vida, es una entidad en donde hay una intensa otalgia, en la que se produce otorrea o hay un acúmulo de secreciones en el conducto auditivo y es muy típico que ocurra pues, en gente que después de haberse bañado en piscina, en relación con baños en piscina, en playa, es más frecuente en verano. Es muy característico, prácticamente exclusivo, la presentación de un signo del trago positivo, es decir, yo le movilizo el trago, le movilizo la estructura cartilaginosa del oído externo y al paciente le va a doler y le va a doler mucho.
Incluso le va a doler tanto que a veces le va a impedir que le podamos explorar en condiciones con un otoscopio. No hay, si todo esto se suma, que tú ves que las paredes del conducto están muy edematosas y hay secreciones y está supurando, no es necesario seguir intentando alcanzar la visión del tímpano porque estamos seguros de que ya estamos ante una otitis externa. La causa, por lo general, es por una pseudomona y se trata siempre con un antibiótico tópico. Se le pueden asociar AINES, se le pueden asociar corticoides tópicos también y es muy importante que no mojemos el oído, pero también se le puede asociar tratamiento sistémico oral con antibiótico o corticoide si la afectación es muy grande, si produce una celulitis muy intensa o si a lo mejor estamos delante de un paciente inmunodeprimido. Pero nos quedamos con que siempre es un tratamiento tópico que va a llegar a la pared del conducto, que es donde está la patología, porque estamos en el oído externo. Podemos ver imágenes de este tipo, no vemos nada, vemos una supuración, vemos unos edemas de la mucosa y vemos a un paciente que a nada que le toquemos con el otoscopio va a quejarse mucho. En ocasiones nos encontramos con una otalgia, una otorrea de mucho tiempo de evolución en un paciente inmunodeprimido que no mejora con absolutamente nada y que en casos incluso más serios puede llegar a tener una afectación de los pares craneales. Esto puede ser una sospecha de una otitis externa maligna. No hay que olvidarse de que esto existe, porque esto sí que realmente se trata de una urgencia que requiere de valoración, porque son pacientes que requieren de estudios de imagen, ingreso, tratamiento intravenoso y bueno, diferentes estudios, porque es una entidad potencialmente grave. En ocasiones vemos gente que acude con una otalgia y vemos vesículas herpéticas y se asocian muchas veces a una parálisis facial. Estamos ante lo que se denomina un síndrome de Ramsay-Hunt. Afectan el herpes zóster al dermatoma del séptimo par craneal. También puede aparecer junto con hipoacusia y con vértigo. Y el tratamiento fundamentalmente es un antiviral, antisépticos tópicos, corticoides orales y necesita también que lo valoremos, no de urgencia, pero sí es interesante que en la consulta al día siguiente. ¿Vale? Vamos a encontrar, pues, como esta paciente, una parálisis facial y en el pabellón auricular las típicas costras en diferentes estadios evolutivos, algunas secas, algunas ya supurativas y con intenso otalgia. Sí que es cierto que a veces las vesículas no las vamos a ver inmediatamente al principio y esto nos puede confundir. Bueno, no hay que confundir esta imagen con una posible pericondritis, que es otra inflamación o infección del oído externo del pabellón. En una pericondritis el problema está en el cartílago, de ahí que vayamos a encontrar toda la zona inflamada del pabellón, toda excepto el lóbulo de la oreja, donde no hay cartílago. Deberemos cubrir esto con un antibiótico oral, con un ciprofloxacino a poder ser. También se pueden dar celulitis del pabellón frente a cualquier elemento que produzca una herida cutánea que pueda producir, o incluso una otitis externa, pero es importante distinguir la pericondritis de otra celulitis en donde vamos a ver el lóbulo también eritematoso, caliente y con signos inflamatorios. En la pericondritis esto nunca va a ocurrir, porque solo si se produce el proceso en el pericondrio del cartílago del pabellón. En el oído medio, lo más frecuente que nos podemos encontrar, una otitis media aguda, es típicamente después de algún proceso catarral se produce una sobreinfección del contenido mucoso que hay en la caja del oído medio o hay una extravasación o una continuación de los gérmenes respiratorios que suben a través de la trompa hacia el oído medio y esto produce otalgia, fiebre, otorrea y muchas veces incluso un poquito de otorragia. Según va evolucionando la clínica, se aumenta el dolor, pero es típico que con la evolución se produzca una otorrea debido a una perforación timpánica y se libere ese pus que está en el oído medio e inmediatamente el paciente te va a contar que deja de dolerle el oído. ¿Vale? Es un cuadro muy bien explicado por los pacientes. El tratamiento tiene que ser antibioterapia oral, la típica amoxicilina clavulánica. Le daremos AINES, calor seco y sobre todo que no moje el oído. ¿Vale? Es interesante también darle
mejoría de su función ventilatoria de la trompa eustaquio con lavados nasales, descongestionantes nasales, corticoides tópicos nasales, un poco como coadyuvantes para poder ayudar a mejorar esa ventilación del oído medio. Y si vemos que hay una perforación timpánica, ya en estos casos, en los pacientes en los que finalmente sí se produce, se le puede asociar antibiótico tópico también, si queremos, incluso con corticoides para disminuir la inflamación de la membrana timpánica que se acaba de romper. Lo que vemos es básicamente un oído con un tímpano abombado, que yo creo que se ve mejor en esta y en esta imagen. El tímpano está abombado, vemos que el marco del martillo está como deprimido, como si hubiera formado como un ombligo, está rojo, muy rojo, y en ocasiones vemos niveles del contenido purulento del oído medio. A veces las otitis medias agudas producen complicaciones y tenemos que estar alertas, ¿vale? Porque producen complicaciones no solo a nivel local, sino que también producen complicaciones a nivel intracraneal. Es importante una valoración neurológica, valoración del estado de conciencia, la presencia de fiebre en agujas, alguna cefalea intensa, porque sí sería interesante valorar la indicación de alguna prueba de imagen y una valoración por parte del otorrino o incluso por neurocirugía. En ocasiones lo que vemos más bien son complicaciones locales. Lo más típico que veamos sería una mastoiditis aguda. Una petrositis asociaría a una parálisis del sexto par, otorrea, pero con diplopia, y una laberintitis aparecería con un vértigo muy intenso. Puede haber también una parálisis facial, porque recordad que el nervio facial atraviesa también el oído medio y dentro del contexto de una otitis aguda podría también producirse una inflamación del mismo. La mastoiditis es algo que aparece fundamentalmente en niños. Es muy raro encontrarla en adultos. Y una vez vista una, las viste todas. La sospecha es puramente clínica. El pabellón se despega por completo del cráneo, se borra el surco retroauricular, esa zona puede estar eritematosa e incluso fluctuante cuando hay un absceso subperióstico. El diagnóstico es este. Después, sí es cierto que hay que llamar al otorrino, hay que hacer pruebas de imagen, pero realmente esto es lo que importa. Y todo en un contexto de una otitis media aguda, claro. No hay que confundir la otitis media aguda bacteriana con una meningitis bullosa. La meningitis bullosa es un proceso fundamentalmente vírico catarral en donde se forman unas vesículas sobre la membrana timpánica, que por otra parte está completamente normal, aunque puede haber moco en el oído medio, en contexto de proceso catarral, y no tiene tratamiento ni la evolución esperada de una otitis media aguda. Sí se recomienda la utilización de antibioterapia oral para prevenir las posibles infecciones de las vesículas que se rompen. Y es un proceso, ya digo, que se ven claramente las vesículas sobre la membrana timpánica. En cuanto al vértigo, el vértigo es una percepción ilusoria de movimiento. El vértigo puede tener múltiples causas. Nosotros como otorrinos, desde el punto de vista de la urgencia, creemos que lo fundamental es distinguir entre lo que es un vértigo periférico y un vértigo central. Los vértigos no se asocian a pérdidas de conciencia por lo general. A veces a los pacientes les cuesta mucho explicar qué tipo de mareo tienen. Un vértigo es una sensación de giro de objetos, sensación de inestabilidad, es decir, sensación de movimiento. Es importante explorar al paciente, hacerle una muy buena exploración neurológica, una otoscopia. Y como guías se puede hacer a pie del enfermo lo que denominamos el protocolo HINTS y el standing, porque lo fundamental es descartar que tenga un vértigo central. Las diferencias entre un vértigo central y periférico, bueno, las vais a encontrar en cualquier libro. Generalmente el vértigo periférico es de inicio brusco, el central es más lento, más insidioso. El vértigo periférico, la clínica es intensa de giro de objetos, en el central es más un mareo, más una inestabilidad. La evolución en periférico es más episódica, en el central es más progresiva. A veces en el periférico hay clínica otológica asociada o un cortejo vegetativo. No necesariamente siempre esto ocurre, pero nos da indicación hacia una causa periférica del vértigo. Y luego el nistagmo es muy importante. La presencia de un nistagmo agudo en un vértigo que sea
unidireccional, que se fatiga, que disminuye con la fijación de la mirada o que aumenta con unas gafas de Frenzel que probablemente en urgencias no tengáis. No sé, ¿hay gafas de Frenzel en el bus? No. Bueno, esto todo nos va a indicar que es un vértigo periférico, ¿vale? Cualquier otra cosa que se salga de ahí, y sobre todo porque lo más importante es que se nos cuele un vértigo central en lugar de un vértigo periférico, pues a lo mejor nos tiene que hacer sospechar siempre que se trate de un vértigo central. Rápidamente, perdona. Rápidamente, es que se rompió un poquito. El protocolo HINTS se trata de 3 exploraciones que se hacen en la cabecera del enfermo, muy sencillas. Sí que es cierto que es interesante entrenarte para poder valorarlas, ¿vale? Abajo en los códigos QR hay enlaces a 2 vídeos de YouTube que a mí me parece que están bastante bien explicadas cómo se debe hacer un protocolo HINTS. Consisten en 3 pruebas: la observación del nistagmo periférico o nistagmo central, la realización de un test de impulso cefálico y un SQ test también. En función de si el SQ, y solo se deben hacer esto y pues solamente tiene un valor predictivo positivo para descartar un vértigo central, pero ya me estoy metiendo en cosas que a lo mejor saben explicar mejor los compañeros que vienen luego, cuando se trata de un vértigo agudo en un paciente en el que tenga nistagmo. ¿Vale? En otras situaciones no se deben aplicar porque la interpretación de los resultados no va a ser valorada. En el test de standing lo que valoramos es el nistagmo, si está presente, si está ausente, si varía con las posiciones, y en este algoritmo nos va indicando si es un vértigo central o es un vértigo periférico y la posibilidad o imposibilidad de mantener un romper, ¿vale? En cualquier caso, una vez que ya descartemos razonablemente que se trate de un vértigo central, el tratamiento del vértigo periférico es puramente sintomático, fluidoterapia, sedantes vestibulares. Únicamente en casos puntuales en donde se sospeche un vértigo posicional paroxístico benigno, hay un tratamiento específico que son las maniobras de recolocación de otolitos, como la maniobra de Epley, y con la salvedad de que si sospechamos una neuritis vestibular, que es un cuadro agudo de varios días de evolución de un vértigo periférico muy intenso, sí es interesante que haya una valoración otorrinolaringológica, bueno, pues, no urgente, pero que sí que se puede valorar al día siguiente o a los 2 días en consulta. A veces ocurre que viene un paciente con una parálisis facial y esto es algo parecido. Nos interesa saber si es una parálisis facial central o periférica. Esto nos cambia por completo la manera de tratar al paciente. En una parálisis facial periférica, la disminución de la motilidad de la musculatura facial afecta a toda la hemicara, desde la frente hasta la región de la motilidad de la mesura de la boca. Afecta a la motilidad de la musculatura voluntaria y también de la emotiva. Vale. Es interesante saber si hay una causa o se trata de la parálisis facial idiopática o parálisis de Bell, que cuando una vez que hayamos descartadas todas esas otras causas posibles de parálisis facial periférica, podremos decir en el diagnóstico que sí se trata de una parálisis de Bell. Causas múltiples, desde cuestiones sistémicas en función de si es recidivante, si es bilateral, si hay otros síntomas indicativos de pues, un Ramsay-Hunt, si hay una otorrea y es una complicación de una otitis, si ha habido un traumatismo craneoencefálico previo. Pero si todo esto vemos que no es así, estaremos ante una parálisis facial idiopática. ¿Qué hacemos cuando es esto? La tratamos. Tratamos con protección ocular, corticoterapia con mayor precocidad del tratamiento, mejor pronóstico. Y en cuanto a los antivirales, a día de hoy está bastante discutido si una parálisis facial periférica tiene utilidad o no. Por ejemplo, yo no los doy habitualmente, salvo que estemos hablando de un Ramsay-Hunt, que ya es otra entidad diferente que una parálisis facial idiopática. ¿Cuándo derivarnos a los pacientes? De manera diferida. Si la parálisis facial tiene una mala evolución, si es una sospecha de un tumor en el área del trayecto del nervio facial,
Si es una otitis complicada con una parálisis facial, esto ya corre un poquito más deprisa, una causa traumática o cualquier otra cuestión similar. A veces los pacientes sufren traumatismos, los más comunes. La presencia de un hematoma por un traumatismo o microtraumatismos de repetición, que a veces pasa en personas demenciadas, aparece un hematoma que se acumula entre el pericondrio y el cartílago del pabellón auricular. Cuando ocurre esto es una cuestión que requiere de un drenaje. Generalmente la vamos a valorar nosotros porque requiere de un drenaje, pero es importante que de entrada la vayamos ya cubriendo con antibiótico por la facilidad que tiene el cartílago de sobreinfectarse, ¿no? Independientemente de eso, sabemos que la aparición de esto puede dar lugar a la aparición del pabellón en coliflor o de boxeador, como se suele llamar. Vale. Y otra cosa que ocurre es que con un bastoncito, con una ramita o lo que sea, de repente el paciente sufre una perforación timpánica. Cuando es así, generalmente lo que vemos es pues el conducto normal y el tímpano perforado. Se suele asociar a veces con un poquito de otorragia y sensación de hipoacusia. ¿Qué hacemos en urgencias? De entrada, pues le aconsejamos al paciente que no le debe entrar agua en el oído, lo cubrimos con un antibiótico tópico, podemos darle AINES si tiene síntomas inflamatorios o dolor y lo derivamos para una consulta demorada al día siguiente, el próximo día laborable, para valorar en las consultas de otorrino. Vale. Lo más frecuente quizá, la odinofagia. La odinofagia es síntoma de múltiples patologías faringolaringeas. Desde las más comunes, como las faringoamidalitis eritematopuláceas, en el 90% de los casos son víricas, en el restante son bacterianas. Es interesante tener unos criterios clínicos para poder distinguir cuál es cuál y no dar antibióticos, algo que esté realmente indicado. Muy importantes los criterios de Centor, que nos van, en base a estos criterios clínicos, nos van a indicar qué hacer o cuándo indicar el antibiótico y cuándo no. En ocasiones no son faringoamidalitis. Las faringoamidalitis bacterianas a veces se nos presentan una complicación que es el absceso periamidalino. Es una exploración que, igual que las mastoiditis, una vez que se ve una, yo creo que se ven todas. La úvula está completamente rechazada hacia un lado, el paladar blando está completamente abombado. La amígdala prácticamente no se ve, es un paciente que generalmente tiene trismus, intensa odinofagia y un regular estado general. Independientemente de iniciar tratamiento analgésico, corticoideo, antibiótico, pues conviene que le echemos nosotros un vistazo para ver si drenamos o no drenamos ese absceso. Hay faringoamidalitis ulceronecróticas, dentro de que pueden aparecer dentro de enfermedades como una granulocitosis. La más frecuente puede ser la angina de Vincent. Es una amigdalitis, generalmente una unilateral, con áreas ulceradas, y que como particularidad tiene pues que los microorganismos que la causan pues suelen ser anaerobios, Fusobacterium y las espiroquetas, y las tratamos generalmente con clindamicina. Y luego pseudomembranosas. La más frecuente es la mononucleosis infecciosa, que dentro de que es una entidad sistémica tiene su tratamiento sintomático y, bueno, y sus controles dentro de la propia infección. Un tema muy serio es la epiglotitis aguda. Es un paciente con una odinofagia intensa, mal estado general, fiebre, y en los que en la orofaringe no llama absolutamente nada la atención la exploración. Pero su estado general sí llama bastante la atención. Puede acompañarse de disnea, de sialorrea y de la típica posición en trípode para que el paciente se encuentre más cómodo respirando. Y tiene voz de patata caliente. Es realmente una urgencia por el compromiso de la vía aérea que puede suponer. Se debe iniciar tratamiento antibiótico y corticoideo empírico desde la sospecha del cuadro, independientemente de que después esté llamando al otorrino. Y nos puede ayudar mucho una radiografía lateral de cuello, en donde vais a ver en la imagen de la derecha una epiglotis normal,
Una epiglotis normal, en la imagen de la izquierda, lo que se llama el signo del pulgar, una epiglotis completamente agrandada. A veces ocurren infecciones cervicales profundas. También son situaciones en donde puede existir un compromiso de la vía aérea, como tanto son situaciones de urgencia. Hay diferentes zonas y diferentes presentaciones. La angina de Ludwig, por ejemplo, es aquella en donde hay un edema, una inflamación del suelo de la boca, en donde incluso encontramos un desplazamiento hacia arriba de la lengua. En un acceso parafaríngeo típicamente podemos ver un aumento del diámetro cervical a nivel alto y vamos a ver en la exploración de la orofaringe o bien es normal o bien encontramos que la úvula sí está centrada, pero en el pilar posterior amigdalino y en la pared lateral faríngea que está por detrás vamos a ver un abombamiento. El acceso retrofaríngeo, que es otro espacio cervical profundo, generalmente se puede venir asociado con tortícolis y con a veces una protrusión de la pared posterior faríngea, pero eso a veces es difícil de explorar o de visualizar fácilmente. En una radiografía lateral de cuello veremos un engrosamiento de los tejidos blandos prevertebrales. Todas estas son situaciones que pueden comprometer la vía aérea y como tal deben ser valoradas de manera urgente por el otorrino, independientemente de instaurar tratamiento empírico cuanto antes. Los cuerpos extraños en el área otorrino, bueno, suelen aparecer en niños, en ancianos y en personas con algún tipo de discapacidad. En oídos no se trata de una emergencia, es algo demorable al día siguiente. Es muy importante no manipularlos con pinzas para evitar que se vayan introduciendo cada vez más en el conducto. ¿Vale? Siempre que intentemos extraerlos lo haremos o con lavado o con aspiración o con unos ganchos para traérnoslos desde detrás hacia adelante. Cuando es un objeto animado, cuando es un insecto, suelen ser especialmente molestos para el paciente. Lo primero que tenemos que hacer es matarlos con alcohol o con aceite y luego ya intentaremos su extracción. Después en la nariz no hay que olvidar que puede suponer un riesgo de aspiración y también intentaremos evitar la manipulación con pinzas por la misma razón que en los oídos. ¿Vale? La rinorrea unilateral mucopurulenta es algo muy indicativo, la presencia de un cuerpo extraño. Y en la vía aérea superior lo que solemos encontrarnos son espinas de pescado, huesos de pollo. Es importante valorar el estado de la vía aérea del paciente. El paciente típicamente te va a señalar a punta de dedo a nivel supraioideo que tiene las molestias ahí. El estudio radiológico nos puede ayudar a la hora de, porque algunos cuerpos extraños son radioopacos. Y las pilas de botón generalmente, tanto a nivel del oído como de la nariz, como de la vía aérea, generalmente son una urgencia porque pueden producir lesiones químicas. Aquí podéis ver como con unos ganchitos, como comentaba, traemos desde detrás hacia adelante el cuerpo extraño posible. Las pinzas para esto es mejor no utilizarlas. Y a veces aparecen disneas sin otra sintomatología asociada, sin estar dentro de un proceso infeccioso agudo. Y estas disneas pueden ser altas de origen laríngeo. También suponen una emergencia para el otorrino, donde hay que avisar al otorrino. Son disneas en donde aparece un estridor inspiratorio, siempre inspiratorio. A veces se asocian con disfonía y esto nos puede dar una orientación de que el problema realmente puede estar en la vía aérea superior. Cualquier causa obstructiva, desde un cuerpo extraño, una infección, un angioedema, un tumor, puede producir este tipo de disnea. Es importante monitorizar al paciente, tomarle una vía, oxígeno suplementario. Y signos de verdadera alarma pues pueden ser que sea mayor de 1 hora de duración, que empiece con una bradipnea, con tiraje y signos de agotamiento, taquicardia y silencio auscultatorio. Empíricamente, iniciaremos corticoides. Si hay algún proceso inflamatorio subyacente, debemos tratarlo cuanto antes, oxigenoterapia, y estar preparados ante la posibilidad de tener que manejar la vía aérea antes de que el otorrino, que está de guardia localizada, llegue desde su casa. Sabéis que podemos hacerlo mediante una intubación orotraqueal, pero a veces si el problema obstructivo no nos lo permite, puede ser fallida, y entonces tener a mano un kit de coniotomía o traqueotomía. Pero bueno, nosotros llegaremos, espero que antes.
Como muy pequeño apunte, hay pacientes con traquetomías hay que hacer un par de consideraciones respecto a esto, ¿vale? Porque muchas veces se presentan en urgencias. No solo la traquetomía puede tener digamos, una necesidad de actuar localmente porque viene el paciente con un problema en la cánula, sino que a veces es un paciente que viene con una traquetomía y que necesita simplemente una ventilación, una intubación. Recordad que la traquetomía es un acceso directo, fácil y rápido a la vía aérea. No hay que tenerle miedo. A veces te ves en la necesidad de ventilar a un paciente, si tiene una traquetomía tienes que saber si ese paciente tiene laringe o no tiene laringe, porque esto va a suponer si hay una comunicación entre la boca y los pulmones o si el único acceso que vas a tener a los pulmones para poder ventilarlo es a través del agujero de la traquetomía. Y como tal, eso te va a variar a la hora de manejar una posible intubación o una posible ventilación. Un paciente que venga pues, con una neumonía con bajo nivel de conciencia y que no trae ninguna patología otorrina, o sea, lo que le queda una traquetomía de otro proceso previo. En un paciente traquetomizado que aparece con una disnea, la causa de esa disnea solamente puede ser debida a una obstrucción de la traquetomía por secreciones, moco, coágulos o algún objeto, o a un proceso de la vía aérea baja. En el caso de que sospechemos que se trata de una secreciones que están obstruyendo eso, lo que vamos a intentar es verificar si hay un buen flujo aéreo a través del agujero de la traquetomía, intentar fluidificar el aire, fluidificar las secreciones, incluso instilando suero fisiológico, algún mucolítico, estimulando el reflejo de oxígeno e intentando expulsar, si se trata de que hay algún tapón de moco, pues que el paciente intente expulsarlo, incluso retirar la cánula, porque a veces se quedan pegados los mocos en la propia cánula y eso es lo que les está impidiendo la respiración. Y si esto no es así, si no hay una obstrucción mecánica al flujo en la propia cánula, en la propia tráquea, el problema que va a tener pacientes de vía aérea baja. Muy brevemente, a veces también aparecen pacientes con traumatismos y con fracturas de huesos propios. Clínicamente vamos a ver, como cualquier fractura, dolor, deformidad, una epistasis que generalmente es autolimitada y sensación de obstrucción nasal. En la exploración también puede haber crepitaciones subcutáneas, resaltes óseos, hundimientos, laceraciones. Es importante valorar el estado del septum para ver si hay un hematoma septal que requiera de drenaje en las siguientes horas. Valoración por imagen. Generalmente lo que se suele hacer es una radiografía lateral de huesos propios. Sí es cierto que la valoración se ve limitada por su cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Idealmente se debería realizar un TAC. Ahora bien, hay que valorar el contexto del paciente. Tratamiento. Por lo general, a nosotros, en este caso y en este hospital, nos suele gustar hacer un tratamiento tardío de la fractura de huesos propios. A las 48 o 72 horas vamos a poder recibir al paciente en un estado en el que el edema de la pirámide nasal ya no va a ser tan llamativo y nos va a permitir valorar mejor si es necesario realizar una reducción, por lo que siempre recomendamos que se cubra con antiinflamatorios, hielo local, curas de la herida que pueda tener y en 48-72 horas nosotros lo vemos en la consulta para valorar si es necesario realizar una reducción bajo anestesia general o bajo sedación. Muy brevemente, ahora, esta parte la hemos terminado. Vamos a seguir con la nariz. Va a venir mi compañera Elena y os va a hablar un poquito sobre la epístasis, que es otra de las frecuencias, yo creo que más frecuentes de todas. Buenas tardes, perdonad el problema técnico. Yo soy Andrea San Román, otorrino de aquí del hospital, y os quiero hablar de una urgencia de nuestra área que no le gusta a nadie, que es la epistaxis.
Bueno, como todos sabéis, una epistaxis es una hemorragia que se origina o bien en los senos paranasales o en las fosas nasales y que se va a exteriorizar hacia el exterior o bien por las narinas o bien por la cavidad oral. Es una urgencia muy frecuente. Tened en cuenta que aproximadamente el 60% de la población va a sufrir una epistaxis en algún momento de la vida. Muchos de vosotros seguramente habéis tenido en algún momento un sangrado nasal. Por fortuna, solo entre un 6 y un 10% van a requerir asistencia médica. Es muy importante hacer un correcto diagnóstico diferencial entre lo que puede ser una epistaxis de otras dos entidades, que son la hemoptisis, que como bien sabéis es una emisión de sangre por la boca, pero es en el momento de toser, porque esa tos está originada en la vía respiratoria inferior, y de la hematemesis, que es una expulsión de sangre, pero cuyo origen está en la vía digestiva, ¿de acuerdo? Parece que pueda ser muy difícil confundir unas cosas con otras, pero de verdad que a veces es muy fácil confundirse. Perdonad, pero es que no me funcionó la presentación y lo hacemos un poquito así arcaico. Bien, las epistaxis las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Anteriores y posteriores. Las anteriores, por fortuna, son las más frecuentes. Se originan en la parte más anterior de la fosa nasal, entonces fundamentalmente la sangre se va a exteriorizar por las narinas. Las epistaxis posteriores, que son más infrecuentes, se originan en una parte más posterior de la nariz y por lo tanto la sangre va a ir principalmente hacia atrás y se va a exteriorizar por la boca. Pero en ambos casos, tanto en las anteriores parte de la sangre se nos puede ir por detrás, como en las anteriores parte del sangrado salir hacia afuera por la narina, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacemos cuando llegamos a urgencias y tenemos que atender a un paciente que ha venido por una epistaxis? Lo más importante es, independientemente de todo, hacer una valoración de la potencial gravedad de ese sangrado, porque puede ser desde una chorrada hasta algo potencialmente muy serio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos valorar esa posible gravedad? Pues tenemos que ver primero si hay alguna repercusión en la exploración, si ese paciente se encuentra pálido, sudoroso, si tiene una tensión arterial baja. La tensión arterial aquí hay que tener en cuenta dos factores. O bien la puede tener muy alta y haber sido ese pico de tensión alto el origen del sangrado, como tenerla baja por estar teniendo un sangrado muy importante que le esté produciendo una hipotensión. Nos fijaremos también en la frecuencia cardíaca y tenemos que valorar también la repercusión analítica que pueda estar teniendo este sangrado. Entonces, pediremos un hemograma, una bioquímica y una coagulación. Tenemos que ver cómo está la hemoglobina, el hematocrito y tenemos que ver cómo está su coagulación, si tiene algún tipo de alteración. También nos orientan a valorar la gravedad de la epistaxis el contexto, es decir, el tipo de paciente, su edad, el modo de aparición, sus antecedentes personales, ¿de acuerdo? Si es un paciente hipertenso, si es un paciente a tratamiento con anticoagulantes orales tipo Sintrón, si está antiagregado, etc. Bien, las medidas iniciales ante un paciente con un sangrado, lo principal, como vimos antes en toda urgencia, ya sabéis lo del ABC, pues lo mismo, A y B, garantizar la vía aérea y la estabilidad hemodinámica. Un paciente que acude a urgencias por una epistaxis, salvo que sea una cosa súper leve, debe tener una vía periférica canalizada, porque a veces es necesario pasarle sueros para remontarle la tensión, ¿vale? O aparte, para poder administrar otras medicaciones. A partir de ahí, teniendo el A y el B cubiertos, es muy importante tranquilizar al paciente. Un sangrado nasal es muy angustioso para el que lo vive, ¿de acuerdo? Salvo que sea una tontería, la verdad es que es una situación muy desagradable y el paciente se pone muy nervioso, lo cual empeora el cuadro. También es muy importante, aparte de tranquilizarlo, para, bueno, transmitirle que no se preocupe, que nos vamos a hacer cargo de lo que le pase y vamos a solucionárselo, tenemos que ponerle en una posición que sea lo más cómoda posible y con la cabeza inclinada hacia adelante, ¿de acuerdo? Es muy importante que la sangre salga hacia afuera, que no la esté deglutiendo. Entonces, esto que a veces se debe hacer así es un error, ¿vale? Cabeza siempre hacia adelante. Una medida que puede ser así un poquito absurda, pero que a veces funciona, es la maniobra de Trotter. Con los dedos apretar en las alas nasales. Cuando es un sangrado muy anterior, apretando 10-15 minutos, va a ceder, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las epistaxis que ceden con esta maniobra normalmente son las que no llegan aquí al hospital, pero bueno. Muy importante también proceder a la limpieza de todos los coágulos que tenga el paciente en la nariz, bien con aspiración o pidiéndole que se suene. No tengáis miedo a quitar los coágulos, porque tenemos que ver, ¿de acuerdo? También es muy importante limpiarle, son pacientes que suelen venir con la cara toda ensangrentada, también está bien limpiarles un poquito
porque les da también más confort y les empieza a ayudar a estar más tranquilos. Al hacer todas estas maniobras, de paso, pues nos vamos fijando, vamos a intentar identificar el origen del sangrado, si es de la fosa nasal derecha, de la izquierda, si es de ambas, y si podemos, pues además nos fijaremos en si es anterior o posterior. Bien, pues una vez que tenemos todo esto hecho, vamos a proceder al tratamiento de la epistaxis. El tratamiento debe ser escalonado, es decir, debemos ir de menos a más, de maniobras menos agresivas a más agresivas. ¿De qué material debemos disponer a la hora de atender a un paciente que está sangrando por la nariz? Bueno, siempre, por supuesto, mascarilla, que además ahora en el contexto del COVID ya eso es obligatorio. Guantes, bata y protección ocular, o bien gafas o bien una pantalla. Estos pacientes es muy típico que escupan todo lo que tienen en la boca y si estáis delante va a vuestra cara, ¿vale? Muy importante también tener una buena iluminación, una buena fuente de luz. Lo mejor es el fotóforo, que es la luz frontal que nosotros utilizamos, porque aparte que dirige la luz justo a donde estamos dirigiendo nosotros la vista, nos permite tener las dos manos libres. Nosotros en el box de urgencias de otorrino vais a ver que tenéis uno ahí a vuestra disposición para que podáis utilizar, ¿vale? El material básico para tener una epistaxis: batea, un rinoscopio, pinzas de bayoneta, depresores linguales para que podamos ver si está cayendo sangre por detrás, en la parte posterior de la garganta, y aspiración, ¿vale? Otro consejo que os damos, aunque muchos de nosotros en la práctica no lo cumplimos, es importante atender una epistaxis con ayuda, ¿vale? Siempre tener a la enfermera o a alguien con vosotros, porque aparte de que podéis requerir ayuda para que os pasen material, es muy frecuente que cuando andamos manipulando las fosas nasales se produzcan desmayos, ¿vale? O sea, se produce una reacción vasovagal y muchas veces se nos desmayan. Entonces, eso si estás solo, pues es bastante desagradable. Siempre es mejor contar con ayuda, ¿vale? También por eso es muy importante el tema de la vía periférica. Bueno, como hemos dicho, las medidas terapéuticas van de menos a más. Lo que comentamos antes, la más básica, lo de la compresión, que es, bueno, apretar con los deditos ahí delante, entre 5 y 10 minutos. Nos podemos ayudar con un algodón con agua oxigenada y tras 15 minutos, si eso no hubiera cedido, pasaríamos al siguiente punto. Pero bueno, insisto, esto va a ocurrir antes de que el paciente llegue aquí a la puerta. Entonces, esto está más pensado o para casa o para un centro de salud. Cuando esto falla, hay que pasar al siguiente punto, que ya sería cauterizar. Vamos a intentar cauterizar el vaso que sangra. Eso solo lo podemos hacer si lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sobre todo en epistaxis anteriores. Para ayudarnos a ver, lo que solemos hacer es colocar un algodón impregnado en anestesia con adrenalina, ¿vale? Entonces, una vez que lo colocamos, lo dejamos ahí unos minutos y al retirarlo sí que nos puede ayudar a ver ese punto que puede ser el origen del sangrado. Si lo vemos, estupendo. Lo cauterizaremos con una barrita de nitrato de plata, como veis aquí, ¿vale? Que las tenéis allí abajo en urgencias. Y además, como duele, como ya hemos puesto antes esa mecha con anestesia, pues así lo hacemos sin molestar al paciente. Nunca debemos hacerlo bilateralmente porque si cauterizamos a ambos lados del tabique podemos producir un déficit de vascularización y el cartílago, como sabéis, es avascular. Si no tiene soporte de nutrición por un lado y por otro, acaba necrosándose y haríamos una perforación septal, ¿de acuerdo? Cuando la cauterización ha sido efectiva, lo que hacemos es dejar un taponamiento con Surgicel, que es un material reabsorbible que no es necesario luego manipular, o bien dejamos ahí un algodón impregnado en pomada antibiótica para que el paciente se retire al día siguiente. Cuando con esto no hemos conseguido solucionar el problema, pasaríamos al siguiente punto, que sería, pues tendríamos que hacer un taponamiento anterior, ¿vale? El taponamiento anterior puede ser unilateral o bilateral. A veces lo hacemos bilateral cuando, habiendo taponado bien una fosa nasal, el sangrado no cede. Si taponamos también la otra, hacemos que la presión sea mayor y el taponamiento es más efectivo. Normalmente se dejan entre 2 y 3 días. Si lo dejamos más tiempo, siempre corremos el riesgo de que se pueda necrosar la mucosa nasal, aunque hay veces que lo dejamos más tiempo. Esto ya sabéis que nunca 2 y 2 son 4, no siempre es así. Hay varios tipos de taponamientos anteriores, como hemos dicho antes, ahí los se pueden hacer con material reabsorbible, tipos como están o Surgicel, que la ventaja que tienen es que pueden estar más tiempo y que luego no requieren manipulación para retirarlo, ya que el paciente se empieza a hacer lavados nasales y con eso pues lo va deshaciendo y no tenemos que volver a andar en esa mucosa que ya está un poquito, ya ha sufrido bastante. Cuando el taponamiento que solemos hacer anterior es el taponamiento con gasa de borde, ¿vale? Es una gasa de borde orillada que tiene un ancho de 1 o 2 centímetros
y antes de colocarla la impregnamos en una pomada antibiótica. La colocación es muy importante. Muchas veces venimos a atender una epistaxis que no ha sido con un taponamiento anterior y nos encontramos con que lo que tiene es un trocito de gas aquí, echa un ovillo en la entrada, pero que realmente pues, no ha entrado. El taponamiento tiene que llegar a la parte de atrás de la fosa nasal. Entonces, se va colocando esa gasa con la pinza de bayoneta y el rinoscopio de delante a atrás, como veis aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, se van colocando capas sucesivas de delante a atrás, hasta que intentamos rellenar por completo la fosa nasal. Muy importante que los cabos de la gasa queden hacia afuera, porque de esa manera prevenimos que el taponamiento se pueda ir para atrás y se acabe cayendo a la orofaringe, que a veces ha pasado. Una vez que hemos colocado bien ese taponamiento, solemos colocar una bigotera, que no es más que una gasa sujeta con esparadrapo, porque aunque el paciente esté taponado, va a seguir manchando todavía, ¿vale? El taponamiento no es algo que inmediatamente se coloca y ya deja de sangrar. A veces aún mancha un poquito, entonces se coloca esa gasa para ir reteniendo esas secreciones y esas gasas se pueden ir cambiando. Otro taponamiento anterior o con otro material, el Merocel, que algunos de vosotros ya debéis haberlo conocido. Es un material autoexpandible que la ventaja que tiene es que se coloca muy rápidamente. Entonces, es el más recomendado cuando queremos hacer un control rápido de un sangrado importante. Es un taponamiento muy doloroso, entonces siempre que podamos debemos ponerle un poquito de anestesia antes al paciente, aunque sea de esta tipo spray, esta lidocaína en spray que tenemos abajo, ¿vale? Muy importante, la nariz recordar que no es hacer así, la nariz es hacia atrás. Hay que colocar el taponamiento siguiendo el suelo de la fosa, como veis en la imagen. Si podemos, lo lubricamos antes, ¿vale? Para facilitar que entre, bueno, pues haciendo el menor daño posible. Una vez colocado, lo hinchamos con suero. También, como hace mi compañera, se puede también inflar con anchafibrin, de manera que eso también es algo hemostático y nos va a ayudar en el control del sangrado. Otro tipo de taponamiento, el Rapid Rhino. Este también es un taponamiento anterior. Es una sonda con balón que está impregnada también en material hemostático, se humedece en suelo antes de colocar y se coloca también siguiendo el suelo de la fosa nasal. Una vez colocado, lo que se hace es inflar con suero el balón. Es muy rápido, está muy bien, pero aquí no lo tenemos, o sea que bueno, solo porque lo conozcáis. Y cuando hemos hecho un taponamiento anterior y el sangrado no cede, pues ya nos llamáis a nosotros, ¿vale? Y entonces es cuando nosotros tenemos que valorar si el paciente va a necesitar colocar lo que llamamos un taponamiento posterior. Es un procedimiento hospitalario, ¿de acuerdo? Está indicado en epístasis altas o posteriores, que son esas en las que los taponamientos que hemos visto hasta ahora no van a surtir efecto. Siempre se asocia a uno anterior. Entonces, bueno, realmente podríamos hablar de un taponamiento antero-posterior. Es un taponamiento tremendamente doloroso y muy traumático. Entonces, la mayoría de las veces lo ponemos en urgencias, intentamos ponerlo con mucha anestesia, pero bueno, aún así duele muchísimo y en ocasiones no nos queda más remedio que hacerlo en quirófano. Esto vosotros no lo vais a tener que hacer, pero bueno, para que sepáis un poquito las distintas maneras en las que podemos hacer un taponamiento posterior, pues una de ellas es con una sonda Foley, con una sonda urinaria. Esto puede ser útil para alguno de vosotros que en el futuro estéis en un PAC que quede un poquito alejado, os encontréis con un sangrado nasal muy importante que no cede con un taponamiento anterior y que luego al paciente hay que derivarlo, pero que va a tener una hora o más de trayecto. Pues este taponamiento introducimos la sonda urinaria por la fosa nasal. Sabéis que las sondas urinarias tienen una especie de ojal en el extremo, entonces en ese extremo vamos a pasar una seda gruesa que vamos a atar. Todo esto lo pasamos por la fosa nasal. Cuando vemos en la garganta el balón, lo inflamos con 10 de suero, o 10 de aire, o 10 de agua destilada, lo que queráis. Y una vez lleno, traccionamos, de manera que nos queda encajado el globo en el cabo, ¿vale? En la parte de atrás y en las coanas, ¿vale? Una vez colocado esto, procedemos a hacer un taponamiento anterior con gasa de bordes. Y luego, esa seda que hemos atado en el ojalito de la sonda urinaria se ata aquí a un paquete de gasas para impedir que la sonda se nos vaya a caer hacia atrás con el peso, ¿vale? Es bastante... Bueno, el que le han puesto uno no lo olvida nunca, duele muchísimo, ¿vale? El paciente sufre un montón. Esto requiere ingreso, cobertura antibiótica y analgesia intravenosa.
Bueno, también existen dispositivos con balón para hacer este taponamiento, que disponen de 2 balones, el de atrás que se encaja en el cabo y uno anterior que ocuparía la fosa nasal. También es muy doloroso, también requiere ingreso, analgesia, antibioterapia, pero este tampoco lo tenemos aquí en este hospital. Y luego tenemos el clásico, ¿vale? El taponamiento posterior clásico se hace con gasas, hacemos un paquetito de gasas que atamos a 2 sedas y hay que llevarlo al cabo. ¿Cómo se lleva? Porque esto hay que meterlo por la boca. ¿Cómo conseguimos meterlo por la boca y que llegue a encajar en la rinofaringe? Pues para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es meter unas sondas por cada fosa nasal que se sacan por la boca. A esas sondas vamos a atar esas sedas que hemos atado al paquete de gasas y tiramos de las sondas por la nariz de manera que nos queden las gasas encajadas en el cabo. Y luego también se procede a un taponamiento anterior, se ata todo eso. Bueno, también es bastante salvaje. Este sí que sí se puede, se hace en quirófano porque es bueno, muy molesto, también requiere ingreso, etc. ¿Vale? Los taponamientos posteriores los dejamos entre 3-4 días. Pero bueno, esto ya está de nuestra mano, a vosotros os da igual. Luego, una vez que habéis atendido una epístasis satisfactoriamente y se puede ir a su casa con un taponamiento anterior, ¿qué información hay que darle a ese paciente? Pues a ese paciente hay que advertirle de las posibles molestias que va a tener con ese taponamiento, ¿de acuerdo? Va a poder tener cefalea, se queda de boca porque va a respirar más por la boca, pues va a poder tener epífora, incluso esta epífora va a poder ser sanguinolenta, van a decirlo de que lloran sangre. Y también hay que advertirles de que aunque estén taponados, que puede todavía gotear, ¿vale? Puede rezumar. Los taponamientos se les suele cubrir con antibiótico. El antibiótico simplemente se mantiene mientras dura el taponamiento y normalmente se hace con aumentine, con amoxicilina clavulánico. En alérgicos, pues con clindamicina. Nosotros, si el taponamiento solo va a estar 2 días y es el primero que se le pone, no solemos pautarlo, ¿vale? Pero claro, si es un taponamiento ya que es el tercero que se pone o es esperado que esté más días, sí que hay que cubrir con antibióticos. Hay que pautar también analgesia porque esto duele, esto es muy incómodo y hay que advertir al paciente que debe evitar hacer esfuerzos, ¿vale? No puede hacer ejercicio, es un reposo relativo, no tiene que estar encamado ni mucho menos, pero no puede hacer esfuerzos y debe evitar las exposiciones a fuentes de calor, tanto sol como calefacción, duchas muy calientes, tampoco debe comer ni beber comida caliente y líquidos calientes, también los debe evitar porque todo eso favorece el sangrado, como bien sabéis. También, por cierto, en la analgesia recomendamos el paracetamol, que si llega a fenómeno, si no, pues siempre hay que combinarlo con algo más. También les recomendamos dormir con la cabecera incorporada para facilitarles la respiración y estos taponamientos anteriores se retiran entre 2 y 3 días en el centro de salud cuando no hay ningún otro problema. ¿Vale? Y bueno, por último recordaros que tenéis a vuestra disposición la ponencia que hicimos el año pasado en la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología, pues eso, urgencias de otorrino para atención primaria, pensada pues eso, para cuando tenéis que atender una urgencia de nuestra especialidad en el centro de salud o en la puerta y que os pueda servir de guía y espero que os sea muy útil. Y nada más, y perdonad por la demora.